La parte de aliasing, bueno, el aliasing no es nada más que el efecto que tenemos cuando tenemos dos señales de distinta frecuencia, pero dependiendo del periodo de muestreo que hayamos escogido, podríamos estar muestreando estas dos señales de la misma forma. ¿Ok? Entonces diremos que una señal puede tener un alias en la frecuencia. ¿Ok? Puede tener distintos, por así decirlo, hermanos en la frecuencia, y todo dependiendo del periodo de muestreo o frecuencia de muestreo que hayamos escogido. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, a ver, un poco esto. Eh, no, no me gustó. Bueno, a modo de ejemplo, aquí tenemos la señal X sub A, y en donde vamos a notar de que omega mayúscula va a ser la frecuencia en radianes en tiempo continuo, y F mayúscula va a ser la frecuencia en hertz en tiempo continuo. ¿Ok? Entonces tenemos una señal arbitraria al A coseno de 2πf t más algún desfase, y escogimos el periodo de muestreo 1 partido delta. ¿Ok? Al muestrear la señal, que es lo mismo que evaluar en K delta, K son los instantes de tiempo, delta sigue siendo el periodo de muestreo, va a ser mi señal muestreada, X de A evaluado en instantes de muestreo. Voy a obtener lo siguiente. ¿Ok? ¿Ok? En donde, bueno, lo único que hice fue decir T es igual a K delta. Bueno, lo voy a escribir al lado. Lo único que hicimos fue decir T igual a K por delta, pero delta es lo mismo que 1 partido Fs. Y bueno, eso es lo que obtenemos acá. ¿Ok? Tenemos eso ahí. Y lo que vamos a definir es entonces la frecuencia normalizada en Hertz, pero en el dominio, la verdad no está en Hertz, sino que es una frecuencia similar a la frecuencia en Hertz, pero normalizada. ¿Ok? En el dominio discreto. ¿Ok? Vamos a decir normalizada porque va a ir entre dos valores acotados y va a ser independiente del periodo muestreo. ¿Ok? Entonces la frecuencia normalizada F minúscula va a ser la frecuencia en Hertz en tiempo continuo dividido la frecuencia de muestreo. Y vamos a obtener esta señal de acá, en donde se ha definido a omega a 2pi por la frecuencia normalizada en tiempo discreto. Bien, entonces tenemos las siguientes igualdades. Bueno, tenemos la frecuencia normalizada en tiempo discreto, eh, entre comillas en Hertz. Tenemos la frecuencia normalizada en radianes por segundo, entre comillas, discreta, que es igual a omega de tiempo continuo por el periodo de muestreo, que es lo mismo a 2pi por f de tiempo continuo por el periodo de muestreo. Ese es mi perro. Y bueno, es lo mismo que esto acá, finalmente. Recordar que es una frecuencia normalizada. La relación que existe entre estas dos frecuencias, entre la frecuencia de tiempo continuo y tiempo discreto, es que las frecuencias en tiempo continuo pueden ser lo que quieran, ¿ok? No tienen ninguna restricción. El problema con eso es que las frecuencias en tiempo discreto, las frecuencias en tiempo discreto, que no necesariamente tienen que ser las frecuencias normalizadas, sino que las frecuencias normalizadas nos permiten abstraernos de la noción de periodo muestreo. Aquí estamos hablando en términos generales. Las frecuencias de tiempo discreto van a estar acotadas en un rango. ¿Ok? ¿Y por qué acotadas en un rango? Porque vamos a estar hablando de una periodicidad del espectro. ¿Ok?
o más bien del efecto de las frecuencias dentro de las señales muestreadas. Y eso tiene que ver directamente con los espectros que nosotros estudiamos. Por ejemplo, yo sé que Z es igual a E a la S delta. Si quiero estudiar eh, el espectro en frecuencia, por ejemplo, de alguna función de transferencia GD, que puede ser el modelo de la planta discreta, bueno, primero tengo que evaluar en E elevado a S delta, pero donde S es J omega, la frecuencia compleja. ¿Ok? Entonces, el detalle con esto, J omega delta, el detalle con esto es que esto de acá lo podemos entender como un vector que gira, ¿ok? Con periodo 2pi por dividido en delta. Entonces, el espectro en frecuencia discreto va a ser periódico. Y es periódico con un periodo 2pi partido en delta. Ahora, hablando de la frecuencia discreta, aparece esto de acá. Por periodicidad, las frecuencias, en realidad, el efecto basta con estudiar para la frecuencia f minúscula desde menos un medio hasta un medio y en omega desde menos pi hasta pi. ¿Ok? En un periodo de este espectro. ¿Ok? En vez de estudiar desde menos infinito a infinito, basta con caracterizar el espectro en el periodo central, digamos, desde menos pi a pi en omega, y con eso vamos a tener toda la información, porque de ahí en adelante el espectro se repite. Bien, entonces, el problema con esto es que si nosotros muestreamos, si cogemos una frecuencia en tiempo continuo mayor a la mitad del periodo de muestreo, vamos a tener que aparece una frecuencia doblada o alias. Es decir, vamos a tener un problema en donde la frecuencia del alias va a venir dada por la siguiente ecuación, que es dicha frecuencia menos un múltiplo entero de la frecuencia de muestreo. Es decir, dos señales en tiempo continuo que tienen distintas frecuencias, dependiendo de la elección del periodo de muestreo, puede que en su versión muestreada, discreta, se comporten de la misma manera. Eso tiene que ver con el muestreo, un efecto de la señal discreta nomás. En donde esta frecuencia del alias es así que va a estar contenida en una magnitud menor a la mitad del periodo de muestreo. Notar que esta frecuencia sí que no está normalizada. ¿Ok? La frecuencia normalizada va entre menos un medio y un medio, y si no estuviera normalizada, iría entre, digamos, frecuencia de muestreo medios a frecuencia de muestreo medios. Y lo mismo, si la frecuencia omega no estuviera normalizada, en vez de ir de menos pi a pi, iría desde menos pi dividido en delta hasta pi dividido en delta. Entonces queremos arreglar este problema. Y bueno, aquí tenemos la relación. Aquí tenemos la relación entre el mapeo de frecuencias de tiempo continuo a frecuencias en tiempo discreto. Podemos notar aquí dentro de este cuadrito que el mapeo se genera, por así decirlo, en relación, entre comillas, 1 es a 1. Es una recta que pasa por el origen. ¿Ok? En donde no tengo problemas si es que la frecuencia de la señal va entre menos fs medios, frecuencia de muestreo medios, negativo, hasta frecuencia de muestreo medios, positivo. Si estoy dentro de ese rango, no tengo problema porque voy a estar mapeando algún valor de frecuencia en tiempo continuo a algún valor de frecuencia en tiempo discreto sin problemas. ¿Ok? Si es que me restringo eso. Si no me restringo eso, puede llegar a ocurrir
que otra señal con otra frecuencia que va a ser mayor a fs medios en magnitud, por ejemplo, una señal que tenga esta magnitud, que esté por acá, en tiempo continuo, también se mapee exactamente de la misma manera en tiempo discreto. ¿Ok? Y eso va a depender de la elección de la frecuencia de muestreo o en lo mismo periodo de muestreo para estos efectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Por ejemplo, si yo quisiera mapear correctamente estas dos señales del dibujo, si yo quisiera mapear, es que lo borrar algún día eso, lo borro. Si es que yo quisiera mapear, por ejemplo, esta señal con esta frecuencia y esta señal con esta frecuencia, necesitaría expandir, aumentar la frecuencia de muestreo para, yo qué sé, por ejemplo, que la recta en vez de acotarse hasta ahí, tenga una relación. Ay, ¿qué está pasando? En vez de acotarse hasta ahí, eh, pueda abarcar un mayor rango y poder representar eh, un mayor rango de frecuencias de señales en tiempo continuo y mapearlas correctamente eh, a el tiempo discreto sin que sean aliases, ¿ok? Sin que se mapeen de la misma manera, ¿ok? Para este caso, siguiendo el ejemplo del dibujo, si esta fue la frecuencia de muestreo que escogí, entonces este se mapea aquí y la otra señal también se va a mapear allá, ¿ok? Y tiene que ver con la periodicidad de la señal en tiempo discreto y dependiendo de la frecuencia de muestreo. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos? Dado que la frecuencia en tiempo continuo no están acotadas y la frecuencia en tiempo discreto están, entre comillas, acotadas, pero son periódicas, el efecto del mapeo es periódico, lo que vamos a hacer es acotar nuestro estudio acá, ¿ok? Estar todo este rato pensando en esta recta central, ¿ok? Lo que vamos a hacer es escoger la frecuencia de muestreo de tal forma que esta recta logre representar todas las señales implicadas en el estudio de nuestro lazo de control, ¿ok? Con eso vamos también a hablar de los anchos de banda. Los anchos de banda también tienen que caber dentro de este rango y todas las dinámicas del sistema que queramos representar. ¿Ok? Entonces, para lograr eso, vamos a restringirnos a estudiar la frecuencia en tiempo continuo desde menos fs medios a fs medios y en radianes desde menos pi dividido en delta hasta pi dividido en delta, en donde omega igual pi dividido en delta es lo que nosotros llamamos la frecuencia de Nyquist. Y la frecuencia de Nyquist, perdón, de Nyquist es esto de acá. Define el fin y el inicio del intervalo en donde podemos mapear directamente eh, las frecuencias de tiempo continuo a tiempo discreto sin tener aliasing. ¿Okay? El aliasing era este efecto de que dos señales se mapean iguales en tiempo discreto. Bien, entonces nos vamos a restringir a que todas las señales estén representadas dentro de este rango, dentro del rango definido por la frecuencia de Nyquist. ¿Ok? Y bueno, a partir de eso aparecen distintos criterios. Ahí aparece el criterio de Nyquist-Shannon. ¿Ok? Aparece el criterio del rise time. El criterio del rise time, de las 4 a 10 muestras en el rise time, respeta el criterio de Nyquist-Shannon, que es el mínimo permitido para poder representar una señal correctamente.
y que viene a partir de la frecuencia Nyquist. Y aparece el criterio de Franklin, que nos permite imponer un ancho banda de lazo cerrado a partir, eh, más bien, una frecuencia Nyquist a partir del ancho banda del lazo. ¿Ok? El criterio de Franklin te decía que la frecuencia Nyquist la tenéis que poner mayor a una década por sobre el ancho de banda del lazo. ¿Qué es lo que estamos garantizando con esto? Que todas las dinámicas del lazo cerrado están representadas dentro del rango que está acá. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando todo el rato de eso. Y el aliasing, estudiar el efecto del aliasing, estudiar el efecto de la periodicidad del espectro en frecuencia de sistemas discretos, permite generar estos criterios que no son únicos para poder determinar un periodo de muestreo adecuado. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo cortito de dos señales en tiempo discreto, una a 10 Hz, la otra a 50 Hz, y en donde se escogió que la frecuencia de muestreo fuera de 40 Hz. Aquí el problema es que, bueno, si yo muestreo las señales, aquí tengo x de 1 muestreado y también muestreo x de 2 a 40 Hz, también voy a obtener exactamente la misma señal en tiempo discreto. Y bueno, aquí tenemos el dibujito de qué es lo que está ocurriendo. Yo escogí un periodo de muestreo de 40 Hz, es decir, aquí tengo la frecuencia Nyquist que va a ser 20 Hz, no normalizado. Ok, entonces puedo representar bien cualquier señal que esté entre menos 20 y 20 Hz. ¿Ok? O en realidad estas señales las debería mapear entre la parte positiva y negativa, pero para efectos prácticos estoy mostrando solo las frecuencias positivas. ¿Ok? Eh, una señal de 10 Hz se mapea directamente a una frecuencia normalizada de un cuarto. ¿Ok? El tema es dado la periodicidad del espectro en frecuencia, dado la periodicidad de la frecuencia en tiempo discreto y dado la frecuencia de muestreo que escogí, una señal a 50 Hz también se va a mapear a una frecuencia normalizada de un cuarto o en pi medios en omega. Ok, entonces los 50 Hz son un alias de los 10 Hz. ¿Por qué? Porque se mapean de la misma forma, son la misma señal muestreada a 40 Hz. Ok, entonces esa sería una forma de verlo. Y bueno, siguiendo la formulita de la frecuencia del alias, sería la frecuencia 2, que sería los 50, menos 1. Una vez la frecuencia de muestreo, puedo eh, armar la frecuencia 1, por ende son alias. Y tengo aliasing para este caso. Que bueno, eso va a ser lo que vamos a evitar. Y a partir de acá aparecen los criterios de elección de un periodo de muestreo adecuado. ¿Para qué? Para representar todas las dinámicas del sistema en cuanto a los polos y los ceros del sistema, eh, representar el ancho de banda del sistema y todas las señales implicadas, que deben de cumplir a lo menos el criterio de Nyquist-Shannon. Y bueno, si impongo otros criterios que también cumplan eso, como el del rise time o el de Franklin, va a estar bien. ¿Ok? Y eso. Así que eso sería aliasing.